Encantada una vez más de poder desarrollar el acto del Grupo Catalán del Club de Roma. Hoy, reprendiendo el debate alrededor de los ODS, empezamos actualmente un pequeño ciclo donde debatiremos uno de estos objetivos. Concretamente, nos centraremos hoy, el próximo mes y quizás el otro hasta final de mes, que esperamos que cierre el ciclo la señora Ruscalleda. Ahora tendremos los grandes especialistas y al final intentaremos cerrar el ciclo con la praxis de una gran cocinera con estrellas Michelin. Hoy, ya he dicho anteriormente, nos centraremos con los ODS y concretamente en el objetivo 2, que es acabar con el hambre, conseguir la seguridad alimentaria y promover una agricultura sostenible y regenerativa. Para hablarnos de este tema de agricultura regenerativa, hemos solicitado al señor Alejandre Tenor que desde Londres, porque está situado en Londres, nos hable del tema. El señor Tenor es licenciado en Derecho Español por la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona. También es máster por la London Business School. Actualmente, y con una experiencia de 2 años en la empresa de agroindustria, es director financiero de Soil Capital, empresa que gestiona inversiones agroindustriales a partir del enfoque de agricultura regenerativa. Anteriormente, el señor Tenor trabajó en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, evaluando y supervisando empresas agroindustriales en Europa del Este, Rusia y Ucrania. Señor Tenor, muchísimas gracias por facilitarnos hoy este acto. Le damos la bienvenida, yo sobre todo como coordinadora, por parte también de todos y todas que formamos parte del capítulo español del Club de Roma. Tiene usted a su disposición empezar a hacer la ponencia que más o menos 30-35 minutos para luego empezar con el turno de palabra. Señor Tenor, es su turno. Gracias. Gracias, Rosa. Y gracias también al Club de Roma por esta oportunidad de hablar de un tema que me parece de enorme importancia. Voy a empezar por compartir mi pantalla y, Rosa, si no se ve bien, ya me dirás. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Sí? Bien. Bueno, pues como dije, el tema de hoy realmente es la agricultura regenerativa. Una vía realista para mejorar la agricultura. Lo primero que vamos a hablar realmente es por qué deberíamos estar hablando de este tema. Y siendo esto el Club de Roma, con el que estamos hablando, imagino que muchos de ustedes habrán visto ya este tipo de gráficos. Esto viene de un estudio que se hizo en 2004 y se actualizó en 2015, que se llama La Gran Aceleración. Es el estudio que dio origen al concepto del antropoceno, la era de la humanidad, del mundo en el cual la humanidad constituye el primer factor que afecta al ambiente. Este periodo que marca a la derecha del gráfico es un gráfico que mide los años, los últimos años en grupos de 50 años. El periodo que empieza más o menos en los años 50 es el periodo en el que empieza un crecimiento absolutamente exponencial de la población. Es el periodo en el que hemos vivido, pues, todos los que estamos aquí, si no toda, la mayor parte de nuestras vidas. Y es un momento absolutamente excepcional en el desarrollo humano, donde se ha dado un crecimiento de la población absolutamente sin precedentes. Este crecimiento ha venido acompañado de un crecimiento en la producción de alimentos, que hemos dado en llamar la Revolución Verde. La Revolución Verde, que muchos habrán oído hablar también, vino marcada completamente por la mecanización de la agricultura, por el descubrimiento realmente de que podíamos fertilizar desde fuera, es decir, podíamos producir fertilizantes
y aplicarlos sobre los terrenos, y el desarrollo de nuevas variedades de cultivos con mayor rendimiento. Este fue un desarrollo crucial que evitó hambrunas y que pudo alimentar literalmente este crecimiento exponencial de la población. En el gráfico superior se ve el consumo de fertilizantes y en el de abajo de agua. Como vemos, todo es exponencial. Y es algo que fue necesario para ese crecimiento de la población. Al mismo tiempo que eso fue necesario, también tuvo una serie de consecuencias imprevistas. Como esta, por ejemplo, es algo que ya habremos visto la mayor parte de nosotros, que es el crecimiento también exponencial de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. El impacto se ha sufrido desde entonces no solo en el cielo, que es esto, sino también en el suelo. En el suelo, lo que hemos visto desde el comienzo de la mecanización masiva de la agricultura ha sido una degradación de los suelos a nivel global, una erosión del suelo y también una degradación de la capacidad productiva de los suelos a raíz del uso, del uso muy alto, muy elevado de insumos sintéticos, de fertilizantes, pesticidas, herbicidas, etc. La erosión es algo que ocurre muy gradualmente, muy lentamente, pero es algo que está en la raíz de la desaparición de múltiples civilizaciones en la historia humana. Mesopotamia, la antigua Grecia, el Imperio Romano, el Imperio Chino, todas comparten ese factor y es la degradación de los suelos productivos que alimentaban esa civilización. Esto es algo que nosotros no queremos que nos ocurra y yo creo que esa es la razón por la que estamos hablando hoy. Estamos hablando de agricultura regenerativa, así que voy a empezar por definir qué es lo que entendemos por agricultura regenerativa. Realmente la agricultura regenerativa es un término que agrupa una serie de prácticas y que todas ellas, de alguna manera, lo que están buscando es aumentar la fertilidad biológica del suelo, como oposición a la fertilidad sintética, ¿no? Que es la relacionada con los insumos. Y hay 5 factores principales para la agricultura regenerativa. El primero es la minimización, llegando hasta la eliminación, cuando es posible, de los insumos sintéticos. Ahí nos referimos a fertilizantes, pesticidas, herbicidas, todo aquello que se trae, que se trae a la finca y que viene producido y que es sintético, no es biológico, es decir, no es un resultado de otro producto orgánico, sino que es algo como, por ejemplo, los fertilizantes, que son sintéticos, están producidos como nitrógeno que proviene de la atmósfera. La minimización de esos insumos permite que se desarrolle la fauna microbiana en el suelo. Cuanto más insumos sintéticos usamos, más se deprime el desarrollo de la fertilidad biológica en el suelo, de los microbios que están en el suelo, y por eso queremos minimizarlos. La minimización también del trabajo del suelo es el segundo factor. Quiere decir, básicamente, laborear menos o laborear menos profundo o no dar la vuelta al suelo. Eso permite, al laborear, estamos exponiendo el suelo. Siempre ha sido un factor importante en la agricultura porque permite que se ponga bien la semilla, cataliza la fertilidad en un punto determinado. Pero si lo minimizamos, si reducimos el laboreo, se reduce la erosión y al mismo tiempo, de nuevo, se permite que se desarrollen mejor la población microbiana en el suelo. Por eso queremos minimizarlo. El tercero es la maximización de la cubierta del suelo y el desarrollo de las raíces vivas. Cuanto más tiempo está el suelo descubierto, es decir, sin plantas encima, más está expuesto a la erosión por viento, por agua y a la variación de temperaturas extremas. Cuando el suelo está expuesto, se calienta más con el sol y se enfría más cuando hace frío. Las plantas regulan esa temperatura. Cuanto más extremas son esas temperaturas, más sufre la fauna microbiana en el suelo. Y por eso queremos mantener la cubierta. No solo por esa exposición, sino también porque cuando hay plantas vivas, raíces vivas, permite el desarrollo. Son las que alimentan esos microbios en el suelo. Por eso queremos mantener eso al máximo. El cuarto es la maximización de la biodiversidad. Quiere decir, básicamente, tener más seres vivos encima de la tierra, del suelo, y de más variedad, es decir, diferentes rotaciones más amplias de cultivos, animales,
etc. Y el quinto es el diseño según el contexto. Y esto es relevante porque un factor fundamental de la Revolución Verde fue la simplificación de la agricultura, que querría decir que uno puede ir y producir lo mismo en todos los lugares. Por eso se ha multiplicado tanto la producción de maíz, de soja, en amplias zonas del mundo, en Brasil, en Argentina, etcétera, porque sencillamente se aplica la misma fórmula. Pero esas fórmulas también implican que se tiene que hacer un uso intensivo de esos insumos. Entonces, para poder reducir el uso de los insumos, tenemos que diseñar más lo que se produce según el lugar en el que estamos. Pues eso es el resumen. ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué hablamos de agricultura regenerativa? Queremos ir del problema a la solución a través de estas prácticas. En cuanto a la finca, el agricultor, ¿qué le supone al agricultor aplicar prácticas regenerativas? Lo primero es que le puede permitir reducir costes, porque al reducir los insumos que necesita, pues son menos costes, menos que tiene que pagar a los que le proveen de estos insumos. Lo segundo es la resiliencia a los climas extremos. Aquí es donde tengo que hablar de la materia orgánica. La materia orgánica es básicamente carbono que se acumula en el suelo. Para fomentar la fertilidad biológica en el suelo, lo que queremos hacer es incrementar el porcentaje de materia orgánica en el suelo. Cuanta más materia orgánica tenemos en el suelo, más agua podemos almacenar en el suelo. Para dar una idea, por cada incremento de 1% en la proporción de materia orgánica en el suelo, el suelo almacena más o menos unos 15 litros de agua más por metro cuadrado, que son unos 150.000 litros de agua por hectárea. Esto es de enorme relevancia en lugares secos como partes de España. Y otro de los motivos por los cuales la agricultura regenerativa permite más resiliencia a climas extremos es que las plantas, igual que los humanos, cuando tienen una alimentación más amplia, es decir, no se alimenta solo del fertilizante que le damos, sino de los diferentes nutrientes que están en el suelo y que están fomentados por los microbios que están en el suelo, son plantas más sanas. Al ser más sanas, se ponen menos enfermas, con lo cual tenemos que usar menos insumos. En general, la operación se hace más resiliente a climas extremos y, por tanto, más barata para el productor, pero también de más valor. Y el resultado de estos factores es que se mejora la rentabilidad para el productor. Y esto es absolutamente fundamental, porque siempre que queramos hacer algo para cambiar los modos de producción agrícolas, si no es rentable para el productor, no va a ningún lado. No será posible multiplicarlo. En cuanto a los consumidores de los productos, ¿cuáles son los beneficios? Pues el primero es que hay menos productos químicos. La demanda de productos ecológicos con certificado ecológico no hace más que crecer, y eso es porque naturalmente tenemos una aversión a que se usen productos químicos en nuestra comida. Esto lo permite. También una menor huella ambiental. Una cosa que estamos aprendiendo cada vez más es que tenemos todo aquello que nosotros consumimos tiene una huella ambiental. Bien, la agricultura regenerativa, los productos que provienen de prácticas regenerativas tienen menor huella ambiental. Y también, muy importante, son alimentos que son más densos en nutrientes. Lo mismo que decía antes de las plantas, que son más sanas porque tienen acceso a una base de nutrientes más amplia. Lo mismo se aplica a las personas. Si nosotros comemos productos que tienen mayor densidad de nutrientes, también somos más sanos y necesitamos menos medicinas. Y para la sociedad en general, tiene también múltiples beneficios la agricultura regenerativa, porque ayuda a mitigar inundaciones. Lo que decía antes sobre la capacidad de captura de agua con suelos con mayor materia orgánica es muy importante. Hay varias cuencas hidrográficas ya en las que se está experimentando con esto, y lo que hacen es buscar que haya más, fomentar la agricultura regenerativa dentro de esa cuenca, y con ello permiten reducir la cantidad de agua que se va a los canales y a los ríos, porque se queda en la tierra y se usa directamente en la tierra,
y también reducir la velocidad del agua, porque cuantas más plantas hay sobre el suelo, más lento corre el agua. Entonces, esos son dos factores fundamentales que permiten mitigar inundaciones. En Reino Unido, donde estoy yo, es un gran tema lo de las inundaciones todos los años y se está hablando de aplicar estas prácticas en varios lugares. El incremento de la biodiversidad, esto es otro factor fundamental que muchas veces no se tiene muy en cuenta y suena más bien como una cosa de los ecologistas. Estamos perdiendo especies de insectos a un ratio de aproximadamente 2,5% de la totalidad de las especies cada año. Eso quiere decir que más o menos habremos perdido, se habrán extinguido de la superficie de la Tierra aproximadamente la mitad de las especies que existen hoy. Esto es de enorme importancia, porque sin esos insectos nosotros tampoco nos alimentamos. O sea que esto es muy importante tener esa biodiversidad. Y la agricultura regenerativa la fomenta porque al tener más biodiversidad en la producción se fomenta la biodiversidad en general. Y mayor captura de carbono. Cuando hablo de materia orgánica en el suelo, lo que está ocurriendo es que las plantas, mediante la fotosíntesis, absorben CO2 de la atmósfera, se quedan con el carbono para su propia estructura al crecer y devuelven el oxígeno a la atmósfera. Ese carbono se incorpora a la estructura de la planta, parte de ello se va en la cosecha, nos la comemos, y parte de ello se queda en el suelo, en las mismas raíces o en los residuos que quedan sobre el suelo y se degradan. Se va acumulando el carbono sobre el suelo, que es bueno para la producción. Pero viene de la atmósfera. Es decir, lo que está ocurriendo es que las plantas, mediante la fotosíntesis, absorben el carbono de la atmósfera y lo traen al suelo. O sea, estamos reduciendo la densidad de carbono allá donde nos molesta hoy día, que es en la atmósfera, y la incrementamos donde nos hace falta, que es en el suelo. Para dar una idea de nuevo de la importancia de ello, un suelo de bosque puede tener un porcentaje de materia orgánica en torno al 8-10%. Un suelo que ha sido trabajado como finca agrícola durante varias décadas estará cerca de un 1% en materia orgánica. Eso se puede recuperar. Entonces, si es tan obvio, la pregunta clásica es, bueno, pues parece muy fácil, entonces, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Pues hay varias razones. Este gráfico que presento viene de un estudio que hizo un grupo bancario francés, BPCE, hace 1 año y medio, preguntando a una serie de agricultores en Francia, donde esto es un tema que está siendo cada vez más relevante, ¿por qué no hacían esa transición a la agroecología o a prácticas regenerativas? Casi una tercera parte de esos agricultores no lo hacen porque les falta la confianza para hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? No tienen los conocimientos. Los agricultores generalmente han aprendido sus prácticas ya sea de su padre, de su abuelo o de la universidad. Los padres y los abuelos aprendieron lo que pasó en las últimas décadas, con lo cual son herederos de la Revolución Verde. Y las universidades, también todas, en su mayoría, imparten conocimientos ligados a la Revolución Verde. Es decir, no hay mucho enfoque. Empieza a ser reciente ahora cada vez más en las universidades, pero desde luego no en las últimas décadas. No hay un enfoque, no había un enfoque en la enseñanza hacia la materia orgánica, hacia la fertilidad biológica del suelo, sino todo lo contrario, más hacia la fertilidad sintética. Y por tanto, los agricultores sencillamente les falta el conocimiento y la confianza para tomar las medidas. Una cuarta parte tiene miedo a la pérdida. Y aquí subyace una presunción de que todo cambio, toda transición empieza por una pérdida. Tienes que empezar perdiendo dinero para ganarlo después. Esto no siempre es cierto y todo tiene que ver con cómo es de gradual el cambio, y eso es fundamental. Pero realmente esa es una de las grandes causas. No se atreven porque si no saben cómo hacerlo y tienen miedo a perder, pues ¿cómo voy a cambiar? Mejor me quedo como estoy. Y otro cuarto, que es muy importante también, sencillamente no tiene los incentivos. El mercado no ha pagado a los agricultores por tratar bien el entorno. El mercado sí que paga a los agricultores por usar menos insumos, porque eso es el certificado ecológico. Pero eso solo es una pequeña parte de la respuesta realmente. Nadie le paga al agricultor por erosionar menos. Y nadie le paga al agricultor, ahora es lo que está empezando, por capturar carbono. Entonces los incentivos realmente no han estado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Soil Capital para atajar esto?
para intentar hacer que más agricultores adopten prácticas regenerativas? Pues hemos desarrollado una plataforma de análisis de las operaciones agrícolas y de incentivos para los agricultores en la forma de pagos por carbono, de certificados de carbono. Entonces, lo que estamos haciendo realmente es permitir a los agricultores una transición a prácticas regenerativas porque les estamos ayudando a superar esos riesgos que ven, esas faltas de conocimiento que ven, para poder almacenar carbono y mejorar la rentabilidad de sus operaciones. Solo rápidamente, esto lo hemos desarrollado basado en bastantes años ya de estar haciendo operaciones en muchos países del mundo. En todas ellas lo que hemos hecho ha sido trabajar con agricultores para diseñar e implementar una transición a prácticas regenerativas en agricultura, en ganadería, en frutales, etc. Es decir, existe aquí nuestro trabajo en la plataforma y nuestro conocimiento de la agricultura regenerativa y de los problemas a los que se enfrentan los agricultores viene con un trasfondo bastante amplio. ¿Qué es lo que reciben los agricultores con la plataforma MySoil Capital? Lo primero es claridad. Lo que les enseñamos es un análisis de su propia operación desde el punto de vista económico y desde el punto de vista carbono. Eso les ayuda a tomar decisiones. Eso les ayuda a entender cómo sus decisiones operativas están impactando los resultados económicos y ambientales de su operación. Lo segundo es que les inspira. ¿Por qué? Porque no solo analizamos a esa operación, sino que les estamos al mismo tiempo presentando cómo los resultados de los otros agricultores de su zona. De forma anónima, para que no se pueda ver a uno en particular, pero sí que se ve al grupo. Es decir, los agricultores pueden ver cómo lo están haciendo los de su zona. Y eso es muy relevante porque esto es muy poco habitual. Los agricultores generalmente hablan de su rentabilidad, hablan con sus amigos, pero no se meten tanto en detalle, no saben realmente quién está ganando dinero y dónde, sino que se sabe más en general. Esto ayuda a los agricultores a entender un poco más en detalle cuáles son las partes de su propia operación en las que pueden ser más rentables y en los que pueden mejorar su perfil de carbono. Tercero es el apoyo. Les damos acceso a los agricultores a una comunidad de agrónomos y agricultores expertos y también contenidos específicos. El cuarto, ahí está donde estábamos hablando antes de incentivos. Ingresos. Hemos creado una plataforma con certificado ISO, estoditada, etcétera, y con unos socios del mercado de carbono, donde lo que permitimos, lo que estamos haciendo posible, es que el agricultor de año en año analice cómo ha mejorado su perfil de gases de efecto invernadero, de carbono, de carbon equivalent, que es como se llama, y siempre que mejore de año en año ese perfil, podrán generar certificados de carbono que nosotros vendemos al mercado. Esto es muy relevante porque constituye una fuente de ingresos completamente nueva para el agricultor. Es decir, se mantiene toda la producción, el productor sigue produciendo, que es muy importante porque si no, no podemos alimentar a esa curva creciente de la población. Pero además de eso, genera un nuevo ingreso, ese de carbono. Y el quinto es flexibilidad. Y esto es importante también porque hay agricultores hoy día muy buenos que están secuestrando carbono y ya lo hacen. A esos no les pedimos que mejoren, es decir, siempre quieren mejorar, pero no necesitan mejorar, necesitan seguir secuestrando carbono. Ya reciben un incentivo por eso, pueden generar certificados de carbono con eso. Y a los que son hoy día, los que hoy día están emitiendo gases de efecto invernadero en su imagen de toda la operación en neto, toda mejora que tengan ellos, toda reducción en las emisiones e incremento en el secuestro de carbono, les permite generar ingresos. Creo que es bastante importante también saber que el mercado se está moviendo de verdad. Es decir, por un lado tenemos el mundo de la agricultura y, como he dicho antes, hay aún muchas dudas en los agricultores, aunque es una base creciente, que cada vez hay más. Donde se está moviendo en serio es en la parte de la demanda. Y no solo en las compañías que compran productos agrícolas, sino también en las compañías que
compran certificados de carbono. Y esto es algo realmente bastante nuevo. Un par de marcas muy conocidas, Danone, General Mills, estos están haciendo esfuerzos muy claros. Me parece especialmente relevante lo que está haciendo Danone en Francia, donde han dicho que para 2025 ellos se van a abastecer 100% de productos regenerativos en Francia. Y eso es realmente un compromiso muy fuerte, además de toda la investigación que están haciendo. Y General Mills está trabajando con muchos agricultores en cuencas hidrográficas específicas en Estados Unidos, con el objetivo de regenerar 400.000 hectáreas, que es básicamente 1 millón de acres, hasta 2030. Estos son ejemplos de cómo el sector alimentario está tirando de los agricultores y ofreciéndoles incentivos, ya sea en la forma de acceso al mercado o también de premios, de mejor precio, cuando la producción se puede probar, que ha sido con prácticas regenerativas. Pero luego también me parece especialmente relevante en los demás, lo que está abajo, esta agrupación One Planet Business for Biodiversity. Me parece relevante los que no son compañías alimentarias, Google, Microsoft y varias otras que hay. Me parece relevante porque lo que están haciendo ellos es fomentar la agricultura regenerativa, porque ven el potencial que tiene esta agricultura de capturar más carbono, de mejorar el perfil de gases de efecto invernadero de la agricultura, pero de secuestrar carbono para poder compensar aquellas emisiones que las grandes compañías no pueden dejar de emitir, de hacer. Es decir, Google, Microsoft son dos grandes ejemplos ahora que están diciendo al mundo entero que ellos van a reducir a cero sus emisiones netas. ¿Y cómo lo hacen? Por un lado, reduciendo sus propias emisiones, y todo aquello que ellos consideran que no pueden reducir, lo compensan. Y lo compensan con créditos y certificados producidos por el mercado de carbono. Uno que están fomentando especialmente es el agrícola. Esto está generando nueva demanda para ese incentivo del que hablaba antes. Es decir, al final lo que tenemos aquí es que la agricultura a día de hoy, no lo he dicho antes, constituye la agricultura y el cambio de uso en terrenos naturales es un sector. Ese sector hoy día emite una cuarta parte de las emisiones de la humanidad. Ese mismo sector puede darle la vuelta, es decir, puede seguir produciendo y funcionando y convertirse en absorción neta. Y esto me parece que es enormemente relevante, porque el transporte rodado, que creo que constituye un 7% así de las emisiones de la humanidad, se podría reducir a cero, pero para eso tendríamos que parar todo el transporte rodado. La agricultura sigue funcionando, sigue produciendo y puede capturar. Y esto es algo que están reconociendo las grandes compañías y por eso lo quieren fomentar. Y me parece que es muy interesante saber que ese mercado de carbono está ahora en un momento espectacular. Y viene de estar por debajo de los 20. Un ejemplo es el mercado de los certificados de carbono europeos. Viene de estar por debajo de los 20 euros por tonelada durante algunos años. Ahora está cerca de los 40 y todo el mundo espera que estará en torno a los 100 euros por tonelada, por certificado, en cuestión de un par de años. Esto constituye un incentivo muy interesante para los agricultores. Pero los agricultores solo lo pueden capturar si trabajan con prácticas regenerativas, porque es esa fertilidad biológica en el suelo la que les va a permitir capturar más carbono, mejorar su propia producción, incrementar su resiliencia y vender certificados al mercado para generar más ingresos. O sea que realmente tiene tantos factores que esa es la razón por la cual nosotros estamos trabajando en este sector. Y creo que voy a dejarlo de momento con una pregunta que quizá la solución a todo esto esté bajo nuestros pies. Y te devuelvo la palabra a Rosa y encantado de continuar la conversación. Muchas gracias. Magnífica la exposición y además también la enseñanza de cómo se puede lograr alimentos más sanos sin perjudicar al suelo. Bueno, generalmente las mujeres somos quien vamos al mercado y cada día vemos más agricultura, o sea, productos de agricultura ecológica.
que quizás no tienen la presencia que tienen los cultivados con otro sistema, pero realmente el sabor es formidable. Muchísimas gracias por tu ponencia. Ahora vamos a dar iniciar el turno de palabras. Rosa, ¿quieres que vaya respondiendo yo directamente o cómo quieres hacerlo? Sí, vas a responder tú directamente. De momento no hay ninguna palabra cuando he visto que habían preguntas a hacer. Sí. Estoy mirando la primera. ¿Son los mecanismos para poner una agricultura regenerativa? Yo no las veo, ¿eh? Tú quizás sí, yo no veo nada. Preguntas y respuestas. A ver, pregunta. ¿Cuál sería sí, ahora sí. para poner una agricultura regenerativa y productos regenerativos podría asegurar precios justos a los agricultores? Sí, obviamente hay muchos factores aquí. Los productos, hoy día no existe, en Europa al menos, una certificación que le permita al consumidor ver si algo ha sido producido desde la agricultura regenerativa. No existe. Y de hecho existe un gran debate acerca de si debería existir una certificación, porque si fuera una certificación, quizá lo reduciría a un nicho de mercado, en lugar de extenderse a toda la agricultura, que es donde tiene el potencial de verdad. Entonces, ahí donde yo veo el potencial es en una reducción en la longitud de la cadena de suministro de los productos agrícolas. Cada vez más hay agricultores que adoptan las prácticas regenerativas y empiezan a vender más directo. Es decir, clubes de compra, grupos que básicamente pagan un tanto al mes y el agricultor o un grupo de fincas envían productos en cajas. Empieza a haber cada vez más y más de estos en España. Yo como estoy en Inglaterra y nuestro trabajo es principalmente en Francia y en Bélgica y también más en Inglaterra, lo conozco menos. Hay una marca bastante conocida de esa El Milagro, que me parece que me gusta mucho. Me parece que comunican fenomenal y creo que tienen productos muy buenos y creo que se pueden comprar también en algunos Corte Inglés. Entonces, no se conoce por un certificado regenerativo, pero sí se conoce por la marca de los que producen. La segunda pregunta o la primera es de Rocío. No sé si la puedes leer, sí. Alejandro. Enhorabuena al ponente. Me gustaría haceros una pregunta que se le transmita, lo transmita la moderadora en el enfoque de desarrollo por el ponente. ¿Cuáles serían los mecanismos para poner una agricultura regenerativa y nos podrían dar productos regenerativos y podrían asegurar precios justos a los agricultores y reducir las emisiones de carbono? Sí, es decir, eso es casi la mitad de la ponencia en una pregunta. pero lo que estaba yo responder... Rocío tiene mucho interés porque es la primera que ha hecho la pregunta. Sí. Bueno, realmente cuando he hablado de la dehesa El Milagro era para dar un ejemplo de una compañía, una marca que aplica prácticas regenerativas y que se puede encontrar en España. En cuanto al precio justo a los agricultores, creo que de verdad, personalmente, cuanto más se pueda acortar la cadena de suministro, es decir, comprar directamente al productor, mejor. Y eso se aplica muy bien en horticultura, en productos de la huerta y frutas, menos, por supuesto, en productos procesados, como granos y oleaginosas. Pero realmente creo que cuanto más se puede ir directamente al productor, es lo mejor. Y en cuanto a reducir las emisiones de carbono, todo aquello que se ha producido con estas prácticas siempre va a reducir las emisiones, claramente. Y de hecho, la producción ecológica, producto orgánico ecológico, a menudo también tiene una mejor huella de carbono. Esto lo estamos viendo en nuestro análisis en Francia y en Bélgica. El señor Miguel López de Silares hace dos preguntas. La primera, dice, mi nombre es Miguel López de Silanes. Tres preguntas, yo he dicho tres preguntas. La primera, ¿qué tanto por ciento de implantación tiene esta agricultura en España y por regiones? La segunda, ¿cuál es el business modelo de Soil Capital? Por regiones, la implementación en España y por regiones, la verdad es que bastante poco de momento. No, como digo, no la conozco exactamente en España. Sé que hay
existe una asociación de agricultura regenerativa ibérica, se llama, y que llevan ya unos años educando a agricultores precisamente para atajar esa cuestión de falta de confianza y de conocimiento, y creo que están haciendo un buen trabajo. Cada vez hay más. Me parece que se está implementando bastante en la ganadería, por ejemplo. Me suena que en el País Vasco tienen algo de trabajo ya, pero no sabría decir cuál es el porcentaje de implementación y por regiones. Por desgracia no puedo dar una respuesta exacta, pero sigue siendo algo relativamente pequeño. ¿Cuál es el business model de Soil Capital? Tenemos básicamente, nosotros vendemos el uso de la plataforma My Soil Capital, es decir, el análisis para los agricultores. Un agricultor paga una vez al año para analizar sus resultados económicos y de carbono de su cosecha anterior. Y, es decir, ese es nuestro ingreso, y el segundo ingreso es que participamos en la venta de los certificados de carbono, con lo cual también tenemos un ingreso por ahí. O sea, básicamente nos pagan los agricultores y nos paga el mercado por el carbono. Tenemos también el señor Lorenzo Zavala, que dice: estupenda exposición. Gracias, Alejandro. ¿Podrías contarnos ejemplos inspirados en España o en Europa de agricultura regenerativa? Gracias. Y la verdad es que hay muchos ejemplos. Generalmente son pequeños, es decir, bueno, pequeños. El pequeño productor es el que puede aplicarlo generalmente más directamente, más que el gran productor. Generalmente porque la agricultura regenerativa, al ser un poco más compleja, porque requiere más conocimiento y menos producto, requiere un mayor conocimiento del suelo, y eso generalmente lo pueden hacer mejor los pequeños productores. Los grandes productores, por contra, tienen la posibilidad de cambiar más rápidamente, generalmente, porque si se trata de hacer un cambio en la maquinaria, por ejemplo, para hacer menos laboreo, pues el gran productor generalmente tiene más medios para poder hacer eso. Entonces, ejemplos inspiradores, sí, los hay. Yo conozco un agricultor en Inglaterra que está haciendo agroforestería, prácticas de agroforestería, que básicamente consiste en poner líneas de frutales, en este caso, dentro de su cultivo de trigo y cebada. En su grano pone líneas de frutales. Lo que consigue con eso es una serie de cosas. Tienen el ingreso adicional de la fruta y después de la madera, que le compensa por la pérdida de espacio que ha dedicado a esa producción, que antes era de grano. Hace que se reciclan los nutrientes. Entre el árbol tiene unas raíces más profundas, el grano tiene unas raíces menos profundas, el árbol puede tomar los nutrientes de más a fondo, más del fondo del suelo, más profundos, y con las hojas que caen del árbol se va reciclando la materia orgánica. De abajo sube arriba, con lo cual se recicla la materia orgánica. En esos mismos cultivos también de vez en cuando ponen ovejas. En según qué momentos específicos de la temporada, pueden pasar las ovejas para limpiar el suelo y dejar su estiércol en el paso, con lo cual hay una gran combinación. Y ejemplos en el mundo, pues conocemos varios. Nosotros estamos implementando ahora en Argentina varios cambios de fincas que venían de ser pues el clásico ejemplo de soja, maíz, trigo, y están incorporando ganado, y están incorporando nuevos cultivos, están expandiendo la rotación. Y esto lo que me parece siempre muy interesante es que esto se puede hacer de forma gradual. O sea, nosotros en el primer análisis que hacemos con los agricultores, cuando miran su operación a través de nuestra herramienta My Soil Capital por primera vez, empiezan por ver dónde pueden ahorrar gastos, ¿no? Dónde pueden reducir sus gastos. Con ese ahorro empiezan a hacer un primer cultivo de cobertura, una cubierta, un cultivo de cobertura. Empezar con el dinero de la misma operación, sin tener que meter más inversión, hacer pequeños cambios e ir entrando en ese camino. Eso me parece que siempre es lo más relevante, en lugar de tener que buscar inversión externa. Eso siempre es mucho más difícil. El señor Pepe nos transmite: ¿qué opinión tiene del uso como abono de purines de porcino y
la pregunta que nos hace, ¿son abonos naturales orgánicos? Todo es igual que el carbono en la atmósfera, todo es una cuestión de la densidad. Los purines son magníficos, el problema es cuando es demasiado. Y desde luego son muy buenos, se puede usar estiércol de porcino, de vacuno, de ovino, de gallinas, muy intenso. Se pueden usar todos y al final lo interesante es mezclarlos en las densidades apropiadas. Cuando existe demasiada densidad es cuando se convierte en tóxico, pero cuando la densidad es buena es un fertilizante fantástico. Ahora, siempre el tema es, eso es algo que saben mejor los especialistas en compost, que si cuando el ganado ha recibido pastillas básicamente para reducir las lombrices, eso afecta el estiércol. Es decir, si el ganado se alimenta y es tratado sin pesticidas y sin productos químicos, entonces esos purines son muy sanos y se pueden usar. Si no es así, entonces hay una pregunta. Pero de nuevo, la densidad siempre es la mayor parte de la respuesta. El señor Guillermo Pimentel nos pregunta, o te pregunta, has comentado aumento de la productividad, no de ingresos de agricultor, más precio y subvención por el carbono. ¿Realmente cuánto aumenta la productividad del suelo? Con la experiencia que tenéis, seguro que lo sabéis. Gracias. Sí, es decir, sí que hablamos del incremento de la productividad y de los ingresos, pero realmente la primera parte de la respuesta es la reducción de costes. Es decir, la primera parte de la respuesta no es, dado que uso prácticas regenerativas en el año 2, voy a tener una productividad mayor por 10%. Eso generalmente no es así. Lo que tienes es que puedes empezar a reducir tus costes y entonces puedes gradualmente, no pierdes producción, no pierdes ingresos y reduces tus costes. Ahí es donde se mejora el rendimiento económico. Luego, con el tiempo, lo que ocurre es que al ser más resiliente la producción, tengo menos pérdidas de cosechas, con lo cual eso mejora mi productividad, pero viene por parte de la reducción de riesgo. Y luego, al cabo del tiempo, al cabo de 3-5 años, sí que se puede esperar que hay mayor contenido de fertilidad biológica en el suelo y, por tanto, puede ir incrementando la producción gradualmente. Pero realmente esto no es un juego de incrementar el rinde en volumen en gran medida. Es una cuestión de reducir costes, reducir riesgos y, por tanto, solidificar la producción y luego gradualmente incrementar los volúmenes también. La señora Patricia de Rada felicita, dice, excelente, interesante presentación. Tengo dos preguntas. Sobre la falta de incentivos económicos que tienen los agricultores. ¿Piensa que se puede ayudar también desde la política agraria común? Y otra pregunta, ¿las soluciones que aporta desde su plataforma incluyen también la cría de animales en extensivo en los ciclos de producción para que también limpien y abonen los terrenos de cosechas? La política agraria común siempre es parte de la pregunta, del problema o de la respuesta en Europa. Desde luego que se puede hacer mucho desde la política agraria común. Al final es muy sencilla, ¿no? Es decir, si a alguien se le paga por hacer algo, ese alguien probablemente lo va a hacer. El problema es qué es lo que se paga y por qué motivos. Y la PAC está muy politizada y también va muy, muy lenta. Entonces, digamos que está aplicando el pensamiento de hace una década siempre, ¿no? Porque viene con un retraso. Pero desde luego que la política agraria común podría redirigirse, como se está redirigiendo gradualmente, mucho más a pagos directos por acciones directas, no sencillamente por tener un terreno, sino por qué es lo que se hace sobre ese terreno. Y yo sí que le garantizo que la gente que está en la Comisión Europea está pensando cada vez más en cómo incorporar el carbono en esta ecuación. Y eso es algo que nosotros somos parte de alguna de esas conversaciones y mucha gente que está en la Comisión Europea
está intentando que la PAC sea parte de esa respuesta, de esa solución. En cuanto a la segunda pregunta, la cría de animales en extensivo y en los ciclos de producción, desde luego eso es algo fundamental. Hoy día nuestra plataforma no lo incorpora aún, sencillamente porque la plataforma es relativamente nueva y está adaptada especialmente a los cultivos extensivos, a los granos y oleaginosas, etc. De momento no el ganado, pero el ganado entrará dentro de más o menos un año. Es decir, me parece necesario que podamos incorporarlo. Es una buena pregunta y desde luego tiene que ser parte de la respuesta a los animales. Cuanto más se incorporen en el campo, mejor. El señor Tony H. Le da las gracias igualmente el señor Jaume Dalmases y el señor Tony le hace una pregunta. Dice, ¿es viable la aplicación de la agricultura regenerativa en países pobres? ¿Se aplican estos? Absolutamente. Lo que decía antes del pequeño productor en España es el pequeño productor en todo el mundo. Es decir, el pequeño productor es, pues yo diría, creo que es aproximadamente el 85-90% de los terrenos agrícolas del mundo están gestionados por pequeños productores. O sea, son la respuesta. El gran productor es más visible quizá, pero no es el gran impacto. El gran impacto son los pequeños productores. Y sí, se aplica. Hay bastante gente que está trabajando, fomentando estas prácticas. La misma FAO, la Fundación de las Naciones Unidas, Food and Agriculture Organization, lleva años promocionando la agricultura regenerativa y lo promocionan en países pobres y con pequeños productores. Y se está aplicando, desde luego, y más se tiene que aplicar. La señora Patricia Núñez también le da las gracias y hace esta pregunta. Unirse en cooperativas más grandes en España y, sobre todo, una mayor conciencia de los responsables de las cooperativas en este sentido, haría que los agricultores sientan menos miedo al cambio. Nuestro sector está bastante atomizado. ¿Crees que afecta? Sí, las cooperativas también son parte de la respuesta porque son parte de la estructura. Es decir, las cooperativas, hay cooperativas que piensan en el futuro y son buenas para el agricultor y, por desgracia, hay cooperativas que solo piensan en el presente y en el pasado y, por tanto, lo que hacen es vivir del agricultor. O sea que hay de todo. Pero yo sí que creo que una mayor conciencia en los responsables de las cooperativas haría una gran diferencia. Nosotros estamos trabajando con cooperativas, en particular en Francia, con algunas grandes cooperativas para ayudarles a adaptarse. A ver, ellos se dan cuenta de que el mundo está cambiando y ellos se dan cuenta de ese cambio de paradigma que viene por ese crecimiento exponencial. Eso está en la raíz de todo, por ese crecimiento exponencial de la población y todo lo que ello conlleva. Se dan cuenta de que business as usual no funciona y están intentando adaptarse. Es decir, ellos ven que van a estar vendiendo menos insumos, lo cual constituye el principal ingreso para las cooperativas. Y se dan cuenta de que tienen que cambiar. Y es una gran oportunidad, porque ellos pueden empezar a ser el canal mediante el cual los agricultores venden carbono y mediante el cual los agricultores aprenden. Y diré una cosa más a este respecto. Francia ha creado una ley que es activa desde este año, desde hace un mes, 2 meses, por la cual una cooperativa o una compañía no puede vender productos y dar consejo sobre los productos al mismo tiempo, cosa que las cooperativas han hecho desde siempre. No pueden ya, está prohibido. ¿Y por qué? Porque de la misma manera en la que nosotros cuando vamos a un médico no queremos que esté empleado por Pfizer o por otra compañía que es la que produce las medicinas, queremos que sea alguien que nos aconseja de forma independiente, pues lo mismo se tiene que aplicar a las cooperativas. Esto ya ocurre en Francia. Los demás países europeos probablemente irán siguiendo, pero esto ya está ocurriendo y hace fuerza que las cooperativas escojan. O venden productos, lo cual es una vía que está en cuestión ahora, o venden conocimientos. Y ahí sí que pueden ayudar al agricultor. Mari Carmen Pereira nos dice, soy especialista en agricultura ecológica y no entiendo el por qué se hace diferencia con la regenerativa. ¿Puedes remarcármelo?
Sí, yo tampoco lo entiendo, pues lo mismo. En realidad, la agricultura ecológica, a ver, la agricultura ecológica del certificado, lo que es sencillamente, o sea, hay más complejidades, pero lo que requiere es que se dejen de usar insumos sintéticos, se pueden usar insumos biológicos. La agroecología o la agricultura regenerativa lo que hace es no decir no uses insumos, lo que hace es piensa en fertilidad biológica y eso te fuerza a ir reduciendo tus insumos. Pero la agricultura, yo diría que un momento en el tiempo en el que hay una gran diferencia en esas dos prácticas es el momento en el que un productor sigue usando insumos sintéticos, pero está reduciéndolos y está mejorando la fertilidad biológica del suelo, con lo cual está aplicando prácticas regenerativas y es regenerativo, pero no tiene el certificado de ecológico porque sigue usando aún insumos sintéticos, con lo cual generalmente es una progresión. Así como la agricultura ecológica es el certificado no uso insumos, la agricultura regenerativa es más progresiva. Ahora sí que sabemos el señor Tony H., que se llama Antonio Gilbert, y nos pregunta, ¿las instituciones públicas en qué medida están comprometidas? Bueno, más bien poco a día de hoy. Más bien poco. La realidad es que estas cosas tienen que hacerse de forma gradual, porque uno no puede entrar y destrozar lo que hay, ¿no? El sector agrícola es muy importante, la agricultura convencional es lo mayoritario, no se puede forzar a todo el mundo, el momento en el que se empiezan a hacer cambios, pues va a haber una reestructuración del sector agrícola, etc. Estas cosas se tienen que hacer de forma gradual. Y yo creo que por eso las instituciones públicas pues, ven que esto es gradual. Pero sí que diré que la Comisión Europea está pensando en esto. Desde luego, nosotros tenemos conversaciones con ellos y ellos saben que tienen que ir en esta dirección. Y los ministerios de Agricultura en los diferentes países también lo están pensando. Alemania, Francia, conozco Bélgica también, conozco casos, ellos se lo están mirando muy en serio. Pero de momento lo están pensando, no lo están haciendo. El señor Dani Moreno pregunta, excelente ponencia, felicitaciones, y nos pregunta, las emisiones de gases de efecto invernadero es una de las muchas maneras por la cual se puede ver afectado el medio ambiente. Soil Capital ha buscado otras métricas o metodologías que puedan incentivar una mayor disminución del impacto ambiental o, además, créditos al carbono. Sí, es una muy buena pregunta, porque efectivamente hay muchos factores que afectan el ambiente en la producción agrícola. Se oye mi hija de fondo, lo siento, es lo que pasa por trabajar desde casa. Y sí, nosotros hemos buscado cómo podemos medir la biodiversidad, cómo podemos medir la reducción de las filtraciones de insumos sintéticos en las vías acuáticas, etc. Y al final lo que hemos decidido desde un punto de vista bastante pragmático ha sido sencillamente decir, vamos a apuntar a los agricultores en una dirección muy concreta, la del carbono. ¿Por qué? Uno, porque se puede medir bien. Y dos, porque además de medirlo, lo que implica es que si un agricultor busca capturar más carbono en su operación, necesita hacerlo de más. Es decir, necesita pensar en fertilidad biológica, necesita pensar en biodiversidad, porque sin biodiversidad no va a poder capturar mucho carbono. Al usar menos productos sintéticos va a tener menos emisiones, va a tener menos filtraciones de insumos sintéticos al suelo, etc. Con lo cual, sí, solo miramos un factor, que es el carbono, pero todos los demás factores van a verse impactados de la misma manera. Nos encantaría poder medir los demás también, pero generalmente es más caro y es más complejo, con lo cual buscamos la simplicidad y además viene de suyo. El señor Joan Balasch felicita y pregunta, ¿cómo sé la cantidad de carbono que estoy secuestrando? Si estuviera en Francia usando nuestra plataforma. Ahora mismo no lo hacemos en España aún, pero vamos a ver. Existen
existen consultores que le hacen este análisis, pasa que es un poco caro. Nosotros lo que hemos hecho con la plataforma es hacerlo más fácil y más barato. Una forma en la que se puede saber la cantidad de carbono que se está secuestrando es con los análisis de suelo. La mayor parte de los agricultores hacen análisis de suelo cada tanto tiempo y existe siempre un indicador de materia orgánica. Mirando este indicador de materia orgánica en los diferentes análisis a lo largo de los años, se puede ver si se incrementa o se reduce ese porcentaje de materia orgánica y eso le indica cómo se está capturando, cuánto carbono se está capturando. Básicamente la mitad de la materia orgánica aproximadamente es carbono, con lo cual de ahí a lo demás son matemáticas. Maribel, la señora Maribel Ramos pregunta, ¿qué hará la industria química de insumos? Lo que están haciendo, que es básicamente sus productos clásicos, que son los fertilizantes, venderlos en países donde tienen menos ventas, es decir, países generalmente más pobres, mueven esa producción que ya tienen a otros países y en los países más ricos, donde la gente está pensando cada vez más en estas cosas, vender otras cosas. Es decir, venden productos más específicos, productos orgánicos, productos que existen y que son buenos, que fomentan esa fertilidad biológica. Es decir, siguen vendiendo al mismo productor, pero en lugar de venderle la medicina de antes, le venden otra, que puede estar muy bien. Y algunos de ellos también lo que están haciendo es vender conocimiento, es decir, consultoría. Porque al final uno de los factores principales en la agricultura regenerativa o agroecológica es el conocimiento del agricultor. Y eso también se puede vender mediante la consultoría. O sea, se reubican, no van a desaparecer. Bien, finalmente, con esta pregunta de la señora Patricia Rada, daremos por finalizado el coloquio. No queremos abusar más de Alejandro, porque seguramente que en Londres ya es hora casi de ir, de cenar, efectivamente, pero casi es hora de ir a la cama. La señora Rada dice, hay estudios que apuntan a que si continuamos con el modelo de agricultura, a ver, por favor, se me ha puesto algo delante. Ahora, el modelo de agricultura intensiva que predomina hasta el momento, a nuestro suelo solo le quedan 60 cosechas o 60 años de vida. Esto es una catástrofe y obliga a cambiar el sistema con urgencia. ¿Está de acuerdo con esta visión? Completamente. Es que es así. Esa frase de las 60 cosechas, creo que inicialmente serían 60 y algo, creo que la dijo la secretaria general, que era entonces de la FAO. Y es un análisis que es muy bueno, porque es verdad que se están degradando los suelos y si se siguen degradando los suelos, pues sencillamente no se puede producir más. Al mismo tiempo, los fosfatos, que es uno de los fertilizantes, son minados, es decir, cada vez son más difíciles de encontrar y quedan unas reservas pues, que están medidas. Con lo cual, todo esto está apuntando, es la clásica imagen del tren que se está dirigiendo hacia el precipicio. Pues sí, estamos de acuerdo con esta visión y creemos que es muy importante hacer el cambio. Y de hecho, por eso existe mi compañía, Soil Capital. Existe para generar ese cambio hacia la agricultura regenerativa. Si no lo hacemos, pues vamos a tener problemas dentro de un par de generaciones. Hacemos ya una última pregunta, porque es la última que nos queda y no quisiera dejar a la señora Berlen-Miner sin respuesta. La pregunta, felicita por descontado, y la pregunta ¿es compatible la agricultura regenerativa con la mecanización de las labores del campo? Totalmente. Y es que no existe otra manera. Es decir, lo que no podemos hacer es irnos o intentar irnos a un mundo en el cual el agricultor trabaja solo con las manos y ya está, porque sencillamente no es compatible con la población que tenemos hoy día, donde tenemos pues, casi 8.000 millones de personas y donde más de la mitad de la gente vive en ciudades. No es compatible, no existe otra respuesta. Entonces, sí, es compatible la agricultura regenerativa. Se puede
hacer de forma mecanizada y ese es el objetivo de pues, prácticamente todos los agricultores que nosotros conocemos y desde luego el nuestro. Las prácticas tienen que ser mecanizables o mecanizadas para poder hacerlos a escala y eso pues, es posible, se está aplicando y yo creo que es el camino a seguir. Pues ya damos por terminado el coloquio. Muchísimas gracias, Alejandro. Un tema muy interesante que nos compete a todos y a todas. Y sobre todo el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ya para terminar, dando las gracias por descontado, también al señor Óscar, que nos ayuda a toda la retransmisión y está atento a todos los detalles. Muchísimas gracias, Óscar. Ya como última palabra, decirles que para el día 24 de marzo, siguiendo este ciclo, tendremos también en pantalla al presidente de Cáritas Cataluña, que nos puede hablar. Alejandro nos ha hablado de la agricultura regenerativa y Cáritas nos hablará del hambre que actualmente se está dando no solo en España, sino en todo el mundo. Por tanto, la agricultura regenerativa puede ser una aportación muy importante para mitigar el hambre de todo el mundo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Óscar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Acabamos ya. Adiós. Hasta luego, buenas tardes. Adiós, adiós.